Cordial saludo, mi nombre es Víctor Hugo Pérez Muñoz, estudiante del doctorado en educación de la Universidad de las Américas del Caribe. Para la asignatura Paradigmas de la Investigación Científica, vengo a presentar el siguiente trabajo de investigación. Lo primero que hay que decir es que el ejercicio educativo no es un acto mecánico, sino que por el contrario está cimentado sobre estructuras epistemológicas que definen la manera en cómo podemos entender el mundo. En ese sentido, mi investigación se titula Imaginarios docentes sobre didáctica, pedagogía y educación en las instituciones educativas rurales de UGA. Cabe resaltar que esta investigación se desarrolla en la zona rural media alta del municipio de Guadalajara de UGA, la cual se encuentra en 4 instituciones educativas y se atiende población campesina, bajo las condiciones propias de la ruralidad. Ahora bien, para abordar el planteamiento del problema, es necesario decir que este tema se elige porque la educación rural a menudo ha sido tratada como una extensión de la periferia del urbano, y eso hace que se ignoren las condiciones propias del territorio, el contexto y la identidad que se encuentra en la zona rural. Por eso uno puede encontrar que hay posible desconexión entre las dinámicas rurales y urbanas. Para el caso de Colombia, uno puede establecer que muchas de las políticas educativas que han sido enviadas para la ruralidad a veces se quedan cortas con el contexto propio y el análisis y reflexión de las condiciones territoriales. Por ello, el planteamiento del problema tiene 3 elementos fundamentales. Primero, el contexto rural ignorado, que se encuentra en que los modelos educativos son más bien una réplica de las dinámicas urbanas y desconocen en su gran mayoría el contexto sociocultural, las realidades geográficas del campo. Por otra parte, hay unos desafíos estructurales que son, por ejemplo, el modelo de escuela y las aulas multigrado, que han generado también unas brechas tecnológicas que bajo las condiciones geográficas adversas definitivamente movilizan las prácticas docentes. Y por último, esos 2 elementos anteriores generan un impacto en el imaginario porque los mismos factores del contexto han moldeado los imaginarios de las formas y las prácticas que desarrollan los docentes en la escuela. En ese sentido, mi pregunta de investigación es: ¿cuáles son los imaginarios sobre la didáctica, la pedagogía y la educación que subyacen a las prácticas y discursos de los docentes de la zona rural de Guadalajara de UGA? Esto debido a que no reconocer los imaginarios muchas veces dificulta la creación de políticas públicas pertinentes y debilita la identidad del maestro rural. Teniendo en cuenta la complejidad que significa abordar los imaginarios sociales, esta investigación se ubica desde un paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo. Tal como lo propone Q. Lincoln, la realidad es múltiple y construida socialmente, por lo que aquí no se busca las generalizaciones estadísticas, sino por el contrario, se busca profundidad. Este estudio entonces se sostiene en 2 pilares fundamentales. Por una parte, la fenomenología, que tiene el propósito de captar la esencia de la experiencia vivida por los docentes que se encuentran desarrollando sus prácticas educativas en la ruralidad. Y por otra parte, la hermenéutica, que siguiendo a Gadamer, comprender es siempre interpretar. Por lo tanto, la tarea aquí es interpretar los discursos que revelan la realidad social, construida por los maestros en la relación con la escuela, los estudiantes y la comunidad educativa en general, que se encuentra bajo las condiciones de la ruralidad alta dispersa de Guadalajara de UGA. En lo referente a los objetivos, el objetivo general de esta investigación es comprender los imaginarios que subyacen en los discursos y prácticas de los docentes de la zona rural media alta de UGA. Para lograr ese objetivo hay una ruta específica que se divide en 3 momentos. Primero, caracterizar las concepciones a través de sus narrativas y experiencias de aula. Segundo, identificar las tensiones que se pueden encontrar entre la base epistemológica de los conceptos trabajados y los imaginarios de los docentes. Y por último, develar aquellos hechos de fondo, esos valores colectivos que configuran la realidad de las prácticas en la ruralidad, y que es desde ahí donde podremos evidenciar cuáles son y cómo se construyen las realidades sociales a través de los imaginarios de los maestros. De esta manera poder comprender y analizar todas esas narrativas que ellos muestran y que se pueden evidenciar a través de las prácticas de aula.
Para el diseño de investigación se han establecido tres momentos. Por una parte, un momento exploratorio en el cual se recogerá el estado del arte de investigaciones previas para determinar qué se ha investigado alrededor del tema. Por otra parte, un momento descriptivo que es el en el cual se documentan los discursos y las narrativas de los docentes a través de las herramientas de recolección de la información. Y por último, un momento interpretativo que es el que se pretende comprender cómo la realidad ha permeado el imaginario de los docentes. Eso a través de un diseño fenomenológico hermenéutico no experimental, basado en una observación profunda del contexto y la interpretación de los significados vividos por la experiencia y la interpretación de los docentes mismos. Ahora bien, para la recolección de la información se emplearán tres técnicas complementarias para el análisis de los discursos, consensos y prácticas reales. Por una parte, la entrevista semiestructurada, que permite profundizar en aquellas categorías emergentes, desde los discursos y narrativas de los maestros. Por otra parte, los grupos focales, que permiten identificar los imaginarios que salen de los consensos y que se construyen a partir de las realidades vividas de los mismos maestros. Y por último, el diario de campo, que nos permite registrar las prácticas de aula para lograr así contrastar entre los discursos, las narrativas y los consensos que emergen para poder comprender las categorías de didáctica, pedagogía y educación en el imaginario de los maestros de la zona rural. Para garantizar la rigurosidad científica se manejará una triangulación de la siguiente manera. Primero, una triangulación de fuentes, que se usarán los discursos con las categorías emergentes resultados de las narrativas de los maestros. Por otra parte, una triangulación metodológica, que se revisarán las entrevistas, los grupos focales y el diario de campo. Y por último, una triangulación teórica, en la que se tendrán la base de epistemológicas con las realidades construidas. Esto llevará a una comprensión de la realidad. Para el análisis de la información se utilizará las TIC, lo cual permite la organización, clasificación y creación de los esquemas de comprensión mediante una saturación teórica. A manera de resumen, la investigación sobre los imaginarios de los maestros de la didáctica, pedagogía y educación se hace desde un enfoque cualitativo, pues desde este enfoque se pueden investigar los discursos y experiencias como fuente primaria de conocimiento. Se realiza desde un paradigma interpretativo que permite comprender la realidad social como construcción múltiple y holística. Tiene un método fenomenológico hermenéutico, pues de la experiencia vivida y la interpretación de los discursos. Tiene un propósito que es develar esos hechos de fondo y construir esquemas de comprensión a partir de las narrativas, las experiencias y la observación de las prácticas de los maestros. Y para ello se emplea como técnica de investigación las entrevistas, grupos focales y el diario de campo. De la misma manera, para esa investigación es fundamental tener en cuenta los teóricos que construyen su estructura metodológica. Por una parte, Castoriadis con su teoría de los imaginarios sociales, Gadamer para el análisis de la fenomenología y Heidegger desde la hermenéutica. A manera de conclusión, hay que decir que investigar la ruralidad en Guadalajara es un acto de reconocimiento. Esta propuesta no solo comenta qué piensan los maestros, sino que busca narrar el fenómeno educativo desde el territorio. Tal como sostiene Bustos, necesitamos una pedagogía del territorio, donde el paisaje y la identidad campesina sean ejes transversales. Al finalizar esta investigación, espero poder aportar luces para la educación en Buga no sea una copia del urbano, sino un reflejo fiel de su propia realidad geográfica y cultural. Muchas gracias.